parciales. Entonces, vamos a ver más material en cada examen. Por ello, en los problemas de hoy vamos a ver problemas correspondientes a la lista del segundo parcial, pero también problemas correspondientes a la lista del tercer parcial. Bueno, vamos a empezar con los problemas, los problemas del segundo parcial, el temario 17, la lista 17. Bueno, vamos a ver ese tema, ¿sí? Resistencia, resistividad y circuitos RC. Bueno, vamos a empezar con el primero. Les recuerdo que esta clase está siendo grabada. Bien, aquí dice, demuestre que la resistencia puede variar con la temperatura de la siguiente forma. Entonces nos dan la forma matemática como la resistencia en función de la temperatura varía a partir de un cierto valor R0, que es el valor de la resistencia a temperatura T0, y alfa es el coeficiente térmico, ¿sí? O sea, el coeficiente que determina qué tan rápido sube o baja en función de la temperatura, la resistencia. Entonces, lo que piden en este primer problema es demostrar esa fórmula. Vamos a partir de esto. Este es el problema 1. Y vamos a partir de esta fórmula para la resistencia, para la resistividad, que es ρ0, que multiplica a 1 más alfa por T menos T0. Esa es una fórmula para la resistividad que ya habíamos visto en clase, ¿sí? Y entonces, a partir de esta fórmula, hay que partir a la fórmula, pero no en función de la resistividad, sino en función de la resistencia. Entonces, para eso, simplemente tienen que recordar pues, que la resistencia es igual a ρ por L entre A, ¿sí? Y de ahí despejar la resistencia, digo, la resistividad, despejarla y colocarla en esta fórmula. O sea, es muy sencillo. ¿Sí está claro? Partimos de esta fórmula, digo, partimos de esta fórmula, ¿sí? Despejamos la resistividad y entonces, recordando que la resistividad varía así en función de la temperatura, pues sustituimos esta resistividad despejada en esta fórmula y vamos más bien, sí, sustituimos este valor de la resistividad en esta fórmula y tenemos que llegar a esta relación. Entonces es muy sencillo. A ver, díganme si quedó claro el método. Sí, sí se entendió. Por favor. Sí, profe, sí se entendió. Sí, bueno. Solamente hay que sustituir la resistividad despejándola de la fórmula de la derecha y ya. ¿Sí? Bueno. Físicamente lo que nos dice esto es que pues la resistividad no es una constante, sino que depende de la temperatura y por tanto si la resistividad aumenta con la temperatura, pues aumenta la resistencia. Entre otras cosas, pues es importante, una consecuencia es que si tienen un foco de los antiguitos, que eran de filamento, y estaba apagado a temperatura T0, entonces este mismo foco
a temperatura T, que es cuando ya está emitiendo pues toda su luz. Han de recordar que este foco ya prendido emite una luz casi blanca o blanca amarillenta. De paso, les voy a decir una cuestión. Cuando un metal se calienta y cambia su temperatura, cambia la forma en que irradia las ondas electromagnéticas. En este caso, si está muy caliente, por ejemplo, a 400 grados, esta resistencia aparecería de color rojo, tal como ocurre con las parrillas, con la resistencia de las parrillas. Recuerden que cuando ya está caliente, empieza a ponerse rojo. Pero si sigue aumentando su temperatura, se pone azul y luego finalmente adopta un color blanco. Entonces, cuando un metal está caliente a 1000 grados, la radiación que emite es de color blanco, ¿sí? Es la suma de todas las frecuencias que componen el espectro visible. Entonces, simplemente por el color de la resistencia, ustedes pueden calcular la temperatura. Entonces, en conclusión, a T0 se va a ver simplemente la resistencia, tal como se ve bajo la luz normal, pero conforme caliente va cambiando el color de la resistencia hasta que finalmente se estabiliza en un color blanco, y eso quiere decir que está aproximadamente a 1000 grados centígrados. De hecho, un comentario es que justamente la temperatura de la superficie del Sol se mide midiendo la frecuencia de la luz visible. Es así como se puede medir la temperatura de la superficie del Sol. Digo, es un comentario adicional porque, bueno, finalmente es una clase de física y hay que asociar este tipo de fórmulas abstractas con cuestiones prácticas como esto, ¿no? ¿Sí queda claro el comentario? Sí. Sí, profesor. Bueno, muy bien. Vamos a pasar al segundo problema. Dice, un filamento cilíndrico de tungsteno de 15 centímetros de largo y 1 milímetro de diámetro va a usarse en una máquina cuya temperatura de operación variará entre 20 grados y 120 grados centígrados. La máquina opera con 12.5 amperes todo el tiempo. Entonces las preguntas son, ¿cuál será el máximo campo eléctrico en este filamento? ¿Cuál será su resistencia con ese campo? ¿Cuál será su resistencia a 75 grados centígrados? ¿Cuál será la conductividad de ese filamento? Bueno, en principio está hablando de cómo va a variar la resistividad y la resistencia del tungsteno, ¿sí? Pero bueno, aquí no da el dato de lo que necesitamos, de los datos que necesitamos para ver cómo varía la resistencia o la resistividad del tungsteno. Entonces, ustedes tienen que hacer una cuestión, buscar en Google la tabla de resistividad y coeficiente térmico. A ver, anoten. En Google encuentran tablas de resistividad y de resistencia y de coeficiente térmico para diferentes materiales. Ahí les va a aparecer una tabla en Google, hay muchas tablas de hecho, donde les van a dar el valor de la alfa, de la primera fórmula del problema 1, y también les van a dar el valor de la resistividad del tungsteno a temperatura ambiente. Entonces, vamos a ver. Voy a anotar las preguntas que están aquí en el 2. Entonces, campo eléctrico, resistencia
cuando la resistencia está caliente. No, sí, resistencia a 75 grados. Y conductividad del filamento. La conductividad es simplemente el inverso de la resistividad. Entonces, fíjense qué datos dan. Nos dan la longitud, que es de 15 centímetros. Nos dan el diámetro, que es de 1 milímetro. Y la variación de temperatura, que va de 20 grados centígrados a 120 grados centígrados. Y nos dicen que la máquina opera a 12.5 amperes todo el tiempo. Entonces vamos a pasar a ver cómo podemos resolver ese problema. ¿Sí? Primero, la resistividad del tungsteno hay que buscarla en Google. ¿Sí? Luego, si tienen la resistividad, ¿qué es lo que pueden encontrar? Entre otras cosas, aquí pide cómo varía la resistencia entre 20 y 120 grados centígrados. Entonces, ¿qué dato necesitarían? Aquí vamos a trabajar con la resistencia, ¿cómo varía? Sí, exactamente. Hay que encontrar la expresión de la resistencia y luego sustituirla en la ley de Ohm. Pero ¿cómo? A ver, primero la resistencia. ¿Cuál sería la fórmula de la resistencia? Resistencia como función de la temperatura. Recuerden, fue, de acuerdo al problema 1, sería R0 por 1 más alfa por T menos T0. Esa es la fórmula para la resistencia en función de la temperatura. Entonces, nos piden calcular la resistencia a 75 grados y también nos piden encontrar cómo varía la resistencia de 20 a 120 grados centígrados. Entonces, aquí lo que necesitamos para encontrar la resistencia, ¿cómo la encontramos? Nos dan la longitud y nos dan la sección transversal. O sea, que a partir de aquí podemos sacar la sección transversal. Entonces, ¿cómo encontraríamos la resistencia? ¿Cuál sería la fórmula de la resistencia en función de esto? A ver, díganme, por favor. ¿Resistencia igual a qué? ¿Podríamos usar la resistividad? La resistividad, luego. El largo del alambre entre el área. Bueno, sí, ok. Pero entonces, sí, está muy bien. Está muy bien esto. Pero aquí, como nos preguntan cómo varía en función de la temperatura, necesitamos a fuerza obtener la fórmula de la resistividad en función de la temperatura. Entonces, la resistividad es igual a la resistividad a temperatura 20 grados centígrados, que es desde donde empieza el problema, por
T1 más alfa por T menos T0. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos es encontrar en las tablas de Google cuánto vale la resistividad a 20 grados centígrados y cuánto vale el coeficiente térmico. ¿Sí? Una vez hecho eso, ya podemos calcular la resistencia y ya que tengamos la resistencia, ¿cómo podríamos encontrar el campo eléctrico? A ver, nos dan la corriente y con esta fórmula podemos calcular la resistencia. Entonces tendríamos corriente y resistencia. ¿Cómo encontramos pues el campo eléctrico? A ver, recuerden cómo se expresa el voltaje en función del campo eléctrico. Recuerden, lo utilizamos mucho para los condensadores. Es el campo eléctrico por la distancia entre ambos. Sí. Las plaquitas que hay. Voltaje es igual al campo eléctrico por la distancia. ¿Sí? Y como nos dan la distancia, y de aquí, ¿de dónde podemos sacar el voltaje? De la ley de Ohm. De la ley de Ohm. Y entonces, de aquí sacamos el voltaje de la ley de Ohm, y luego sustituimos esto aquí, y luego todo esto lo ponemos en función de la temperatura. ¿Sí? Porque ya tendríamos los datos que necesitamos para resolver este problema. Bueno, aquí lo importante es que el campo eléctrico se puede sacar a partir del voltaje, y el voltaje se puede sacar a partir de la ley de Ohm, y la resistencia se puede sacar a partir de esta fórmula de la resistividad. ¿Sí? Pero como les digo aquí, la resistividad hay que buscarla en Google para el tungsteno. Bueno, ya les dimos suficientes tips. Yo creo que con eso ya son capaces de resolver el problema. ¿Algún comentario? ¿No? ¿Podemos pasar al siguiente problema? Sí. Bueno. Dice, un alambre de oro de 0.84 milímetros de diámetro conduce la corriente eléctrica. El campo eléctrico en el alambre es de 0.49 volts sobre metro. ¿Cuáles son? A, la corriente que conduce el alambre, la diferencia de potencial entre dos puntos del alambre separados por una distancia de 6.4 metros, ¿sí? Y la resistencia de un trozo de alambre de 6.4 metros de longitud. Bien, voy a apuntar los datos. Entonces, va a ser el 3. Es oro. Tiene un diámetro de 0.84 milímetros. Tiene un campo eléctrico de 0.49 volts sobre metro. Y entonces las preguntas son: la corriente, la diferencia de potencial y la resistencia de un trozo de alambre de 6.4 metros de longitud.
Bueno, a ver, vamos a volver al cuaderno. Entonces tenemos el oro, tenemos su diámetro, su campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico, y nos preguntan la corriente, el voltaje, la resistencia para una longitud de 6.4 metros. Bueno, fíjense aquí una cosa interesante. Tenemos el campo y tenemos la longitud, ¿sí? Entonces, con el campo eléctrico y la longitud, ¿qué podemos calcular? La diferencia de potencial. La diferencia de potencial, perfecto. Y entonces con la diferencia de potencial y, ojo, y la resistividad del oro, podríamos encontrar la resistencia, ¿no? Si tenemos la resistividad del oro, ¿qué más nos hace falta para poder calcular la resistencia? A ver, recuerden todo. ¿El área? ¿Perdón? ¿El área? El área y qué más. El área y qué otra. Y la longitud. La longitud. Entonces, aquí nos dicen que tiene esta longitud, que tiene esta área, y entonces solamente nos hace falta encontrar la resistividad del oro, ¿sí? Para poder calcular la resistencia, y ya tendríamos la resistencia, el voltaje, y la resistencia, podemos calcular ¿y o no? Sí. Sí, ¿qué aplicamos ahí? Simplemente. Ley de Ohm. La ley de Ohm. Entonces aquí todo el problema se reduce, ¿sí? Buscar resistividad del oro en Google, ¿sí? Y recordar la relación entre campo magnético, voltaje y distancia, ¿no? ¿Sí? Entonces, una vez más nos encontramos con esta relación. Muy útil, ¿no? Campo eléctrico y distancia nos dan el voltaje. Y esta fórmula, ¿no? Bueno. ¿Sí queda claro cuál sería el procedimiento? A ver, uno de ustedes que me explique qué haríamos en primer lugar. Paso 1. Sí. A ver, paso 1, ¿qué haríamos? Para encontrar la resistencia. ¿Sí? No, para Bueno, todas las respuestas. O sea, son 3 preguntas, ¿no? La corriente, el voltaje y la resistencia. Entonces, a ver, paso 1, ¿qué haríamos? Pues podríamos encontrar primero la resistencia. Bueno, la resistencia, ok. ¿Y luego? Y ya bueno, igual después calculamos la diferencia de potencial. Ya tenemos el campo eléctrico y la longitud. Ajá, ok. Y ya aplicamos la ley de Ohm Ajá, para obtener la corriente y ya. ok. Entonces, aquí el paso clave es encontrar la resistividad y ya con eso está claro, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al punto 4. ¿Sí? La prueba 4. Oiga, profe, Sí. ¿cuándo va a ser el examen? Ahorita que en la segunda parte de esta sesión lo discutimos, ¿no?
porque tengo que ponerme de acuerdo con ustedes cuándo les conviene, cuándo se acomoda mejor a sus diferentes materias. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Órale. Entonces vamos con el problema 4. Los devanados de cobre, o sea, la vuelta de una bobina, ¿sí? Que es lo mismo que una espira. Bueno, entonces cada espira de una bobina de cobre, de un motor, tiene una resistencia no, parece que es toda la bobina. Sí, porque son los devanados. Ok. Pues el chiste es que es un alambre enrollado. Entonces tiene una resistencia de 50 ohms a 20 grados centígrados cuando el motor está sin carga. Bueno, que el motor esté sin carga quiere decir que no está soltando corriente. Eso es lo que en la jerga de los eléctricos se dice, ¿no? Cuando no tiene carga un motor, pues no está soltando corriente. Bueno, después de funcionar durante varias horas, la resistencia se eleva a 58 ohms. O sea, de una resistencia original de 50 ohms, después de calentarse porque está funcionando, la resistencia cambia a 58 ohms. ¿Cuál es la temperatura de los devanados? No considero los cambios en las dimensiones de los devanados. A ver, vamos a discutir también este problema, que es el 4. Entonces, el problema 4. Entonces, cambia de 50 a 58 ohms. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la temperatura del enrollado de cobre? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Aquí otra vez, vemos que la resistencia cambia de 50 a 58 ohms. Entonces, nos preguntan por cuál sería la temperatura a la cual está funcionando ya en forma normal el motorcito, la máquina esta que tiene la bobina. ¿Cómo haríamos el cálculo? ¿Qué fórmula tendríamos que utilizar aquí? Aquí vemos que la resistencia cambia en función de la temperatura. Entonces, ¿qué fórmula utilizamos? Podemos ocupar la Impresión que fórmula usamos que ese nos dio en el punto. ejercicio 1. Bueno, vamos a utilizar esta fórmula. La voy a escribir otra vez porque me salió ahí mal. Bueno, aquí tenemos la fórmula para ver que nos dice cómo varía la resistencia en función de la temperatura. Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? A ver, díganme, ¿qué datos tenemos? Aquí están. La R0, ¿cuál sería? 50 ohms. 50 ohms, que es de donde parte, ¿no? Los 50 ohms. Y suponemos que está a temperatura ambiente, entonces
suponemos que hay una temperatura T0 igual a 20 grados centígrados. Bueno. Y nos preguntan la temperatura final. Entonces, ya tenemos la R0. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos RT? Sí, Sí, sería de 58 ohms, ¿no? sí. Bueno, otra vez nos encontramos con algo que hay que aprender, que una resistencia metálica en general tiende a calentarse mientras más corriente pasa. Bueno, y si se calienta, cambia su resistencia. Bueno, ok. Entonces ya tenemos la resistencia R0, la resistencia final de esta fórmula. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué otro dato nos hace falta aquí? Recuerden que es cobre. Entonces, ¿qué más haríamos? Hay que investigar el coeficiente térmico del cobre. Sí, exactamente, hay que buscar el coeficiente térmico para el cobre. ¿Sí? Y entonces ya tendríamos RT, R0, alfa, T0, y solamente nos quedaría como incógnita la T. ¿Sí? Entonces, pues tenemos todos los parámetros para calcular fácilmente la T. ¿Sí? Bueno, ya falta poquito tiempo, entonces vamos a recapitular esto que hemos discutido para que no queden puras cuestiones matemáticas, ¿no? La resistividad, la resistencia se escribe en forma, voy a recapitular, la resistencia, como funciona la temperatura, es esta expresión. ¿Sí? Entonces, alfa, si alfa es positivo, y si la temperatura T es mayor que T0, entonces es un término positivo, por lo tanto, a uno hay que agregarle un término mayor que 0, y por lo tanto todo este factor multiplica R0, quiere decir que la R0 al multiplicar por un factor diferente, mayor que 1, entonces nos produce una resistencia creciente. ¿Sí? Bueno, ahora, otra cuestión. Podemos utilizar esa fórmula, pero también hay que grabarnos que la resistividad, como función de la temperatura, es ρ0 por 1 más alfa por T menos T0. Entonces, que también la resistividad cambia con la temperatura. ¿Sí? Bueno. Y el efecto físico aparente de cuando un metal se calienta es que si tenemos una resistencia a temperatura ambiente, voy a poner bien, si tenemos la resistencia a temperatura ambiente, pues la vamos a ver a la luz del día, pero porque está iluminada, ¿sí? Y aunque esté, había una pregunta, si la resistencia se calienta a temperatura de T, vamos a ver, por ejemplo, si es cobre o si es acero. Vamos a ver que brilla con un color que va tendiendo del rojo al blanco a medida que la temperatura crece. ¿Sí?
Bueno, eso quiere decir que a temperatura T0 irradia o no irradia. ¿Irradia luz visible o no irradia luz visible a temperatura T0? ¿No irradia luz visible? No irradia. A ver, otra respuesta, otra propuesta. Podría ser que irradie, pero en el espectro infrarrojo, entonces no la podemos ver. Exactamente. ¿Sí? A temperatura T0, si es 20 grados, la resistencia puede no ir, podemos no ver lo que está irradiando, pero porque la longitud de onda está por abajo del rango visible. Pero eso no quiere decir que no esté irradiando, ¿sí? Eso es lo que podemos decir. Está irradiando, ¿sí? Está irradiando también. Pero por fuera, por abajo de la luz visible. Y mientras más se va calentando, más la frecuencia de irradiación va tendiendo primero al rojo, que es el primer color que vemos en la gama del arco iris. Luego va cambiando al amarillo, ¿sí? Finalmente termina en un color aparentemente blanco, que en realidad es la suma de todos los colores. Entonces, les repito, ya no una conclusión. Una forma de medir la temperatura de los materiales es medir su color. Con eso podemos medir su temperatura y así es como medimos la temperatura del Sol y la de las estrellas. ¿Sí? Bueno, nos vemos en 5 minutos.